Nosotros empezamos a realizar nuestras primeras campañas en el Ártico en 2002 y desde el 2002 no hemos parado. Investigar en el Ártico es por varios motivos. Por un lado, porque el Ártico es el lugar del planeta en el que los cambios derivados o las modificaciones derivadas del cambio climático son más acusadas y más rápidas. Aparte hay otro motivo, que podríamos decir que es un poco más romántico y de viajeros, es que es un lugar espectacular. En este momento estamos preparando la próxima campaña, un nuevo proyecto de investigación que nos ha sido concedido por el Ministerio de España, y este año 2023 y 2024 van a ser las campañas más largas que hemos realizado hasta el momento. Se vuelve a alejar, recorre todo el terreno en busca de algo que echarse a la boca. Supongo que en esta época del año es difícil. Aquí junto al puerto, en el pueblo y en todos lados. El ecosistema polar tiene una particularidad fundamental, y es que el ecosistema terrestre es muy pobre. Se limita a unos pocos musgos y algunas plantas vasculares pequeñas durante el verano, cuando no está cubierto de nieve, y poco más, que es de lo que comen los renos y poco más. Pero la mayoría de la fauna que conocemos típica de sistemas polares, las aves acuáticas, el oso polar, los zorros, al fin y al cabo su principal alimento se encuentra en el mar. Y en el mar, el ecosistema marino, tiene grandes bosques de algas. Los grandes bosques amazónicos que sustentan el Amazonas en los polos están bajo el agua. Ese es el interés que tienen para nosotros, que el sistema que está siendo más impactado por el calentamiento global, tenemos un aumento de temperatura ahí en los últimos 7 años de cercana a 5 o 6 grados con respecto a lo que había anteriormente, hace que el bosque marino también cambie. Y el bosque marino, imagínense, grandes algas que sirven de refugio, de guardería, de sitios de reproducción a un montón de especies animales, de las cuales finalmente se van a terminar alimentando los peces, las aves marinas, las focas, los osos polares. Toda la cadena alimenticia reside en lo que ocurre en esos bosques. Entonces esos bosques son de la misma importancia que podíamos pensar en un bosque amazónico o en un bosque de Indonesia. El avión que nos va a llevar desde la capital de Svalbard, que es Longyearbyen, que es donde estamos ahora. No veis a nadie detrás de mí, porque en el avioncito solo viajamos 5 personas. La base científica de Ny-Ålesund en Svalbard es el lugar más al norte del planeta que está permanentemente poblado. En invierno hay unas 30 y tantas personas encargadas del mantenimiento, ingenieros y personal de servicios de la base científica. Es un lugar al que no se puede ir de turismo, es un lugar que está únicamente dedicado a la investigación científica. Hay una base alemana, una base francesa, una base italiana, China, Japón. Es un sitio maravilloso. Y aprovechamos las campañas para trabajar muy intensamente. A menudo son jornadas de 15, 16 horas de trabajo, con poco descanso o casi ninguno, porque el tiempo que estamos allí tenemos que conseguir toda la información posible, y es un tiempo muy limitado. Allí estar no solo es complicado por la temperatura, por el acceso y tal, sino también porque es muy caro. Estamos hablando que por persona y día tenemos que pagar más de 200 euros por persona y día solo por usar el laboratorio, más comer, más dormir, que también cuesta su dinero. Entonces es una responsabilidad social también, porque al fin y al cabo nosotros nos financiamos con dinero público. Mañana se espera más fuerte, si tenemos suerte, se verá más intenso. Esa luz tenue que veis al fondo es todo lo de día que se va a hacer.
se ha manchado. Nosotros estamos en la latitud prácticamente latitud 80 grados norte, muy cerca del polo norte. Allí la oscuridad total dura alrededor de 4 meses y el sol no se ve más o menos en casi 5 meses. Y después en verano es todo lo contrario. Tienes 4 a 5 meses de luz permanente, quiere decir las 24 horas del día tienes luz. Y en estas condiciones evidentemente es más complicado trabajar, hay que adaptarse, el cuerpo se tiene que adaptar, tu cabeza se tiene que adaptar tanto en verano como en invierno a estas condiciones. El sol va haciendo su camino y pronto empezará a verse en el fiordo dentro de quizá una semana o así. Cuando vas en julio, resulta que tiene 24 horas de luz solar. Eso lo que quiere decir es que el sol, cuando tú buscas el sol en el cielo, el sol gira por encima de tu cabeza, pero no se pone. Simplemente va cambiando de posición en el cielo, pero nunca se pone. Quiere decir que a lo mejor te has pegado un día de palizón, de trabajar intensamente en el laboratorio, terminas a las 2 de la mañana, sales del laboratorio y hace un solazo, como en Málaga a las 11 de mediodía. Y claro, tu cerebro te dice, ¿pero cómo te vas a ir a dormir ahora? Pero en realidad estás cansadísimo. Desarrollamos técnicas para poder dormir y engañar al cerebro. Por ejemplo, allí tampoco en las bases no suele haber persianas, no son, la cultura noruega no es de tener persianas en las ventanas. Nosotros ponemos plásticos en bolsas de basura pegadas al cristal para hacer un poco de oscuridad y tener sensación de noche, al menos dentro de la habitación, para poder descansar, porque si no, no aguanta. Y 3 semanas o un mes, como vamos a estar ahora, 3 meses, ¿no? Realmente demanda mucho y tienes que saber cómo llevarlo. Por otro lado, cuando vamos en invierno, lo que tenemos es oscuridad permanente, una oscuridad permanente las 24 horas. Hay que tener en cuenta que en ausencia de luz, las algas no pueden realizar su función básica metabólica, que es la fotosíntesis, que es captar la luz, producir oxígeno, sintetizar biomasa. Entonces, uno de los objetivos es determinar qué ocurre, qué cambios metabólicos están ocurriéndole a las algas durante todo este periodo de oscuridad y cómo vuelven a la luz, cómo todos sus mecanismos metabólicos, fisiológicos, se reactivan en la vuelta a la luz. De hecho, uno de los resultados más sorprendentes que encontramos hace unos años, con simulaciones que hicimos aquí en Málaga, en el Laboratorio Polar, es que hay especies de algas que producen nuevo tejido, nueva biomasa, durante el periodo de oscuridad. Esto es algo que exclusivamente lo pueden hacer organismos que están genéticamente adaptados a estas condiciones. Esto no se había encontrado nunca, nunca se había visto, nunca se había fotografiado algas que durante el periodo de oscuridad están produciendo nuevos tejidos. Y las estamos preparando para su viaje a Málaga. Allí las cultivaremos en las mismas condiciones, con agua artificial, agua de mar artificial, eso sí. El laboratorio polar que tenemos en la Universidad de Málaga surgió por la necesidad de poder tener a nuestro alcance a los organismos que estudiamos sin necesidad de ir al polo. Entonces, bueno, consiste mayormente en poder tener las condiciones de temperatura que requieren estos organismos. Claro, no es solo controlar la temperatura, tenemos que fabricar agua de mar artificial y además tenemos que mantener el ciclo día y noche tal como se da a 79 grados de latitud norte. Esa latitud tan extrema, tan cercana al polo norte geográfico, implica que las algas las tenemos que tener en oscuridad durante más de 4 meses, que consiguen mantener la temperatura, incluso cuando fuera en Málaga hace 43 grados, conseguimos mantener la alga a 1 o 2 grados. Y eso nos permite hacer estudios a largo plazo que ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, en nuestra última campaña fue una enormísima satisfacción para nosotros que cuando los buzos se metieron en el agua y nos trajeron las mismas especies que nosotros cultivábamos en el laboratorio, tenían las mismas marcas de crecimiento, el mismo efecto le había ocurrido durante el invierno a esas algas que las que nosotros teníamos en el laboratorio.
Estamos ya en los últimos días en los que el sol está por debajo del horizonte y esto es todo el hielo marino que hemos conseguido ver en el fiordo. La inmensísima mayoría del fiordo sigue sin congelarse. El estudio de las algas de los sistemas polares, tanto en el Ártico como en la Antártida, es como un laboratorio natural que nos permite aventurar un poco cambios que puedan ocurrir en otras zonas del planeta en un futuro no demasiado lejano. El incremento de temperatura en el Ártico ya se ha puesto de manifiesto que está modificando la composición del ecosistema. Hay especies nuevas que están llegando desde latitudes más bajas, podemos pensar pues, desde el norte de Noruega, y además hay cambios en la distribución en profundidad de las distintas especies. Allí la sustitución está muy limitada, es decir, algas nuevas que lleguen allí solo en verano, en invierno no lo aguantan. Y las especies que aguantan el invierno se están deteriorando. El bosque de invierno está desapareciendo, porque además el aumento de temperatura es pronunciado, sobre todo en invierno. Es mucho más el aumento de temperatura que se suele durante el periodo de invierno que durante el periodo de verano. ¿Qué ocurre cuando un organismo se encuentra con mayor temperatura en invierno? Que sus reservas, las reservas de carbono, sobre todo un organismo fotosintético, que ha obtenido a través de la fotosíntesis durante el verano anterior, se consumen más rápidamente y no llegan a la primavera siguiente. Y eso fue uno de los grandes resultados que obtuvimos en el laboratorio polar haciendo una simulación de un invierno ártico en Málaga. Tras simular cómo sería un invierno ártico normal y un invierno ártico caliente, vimos que efectivamente aumentando 4 grados la temperatura del agua del mar, las algas no superaban el invierno. Por lo tanto hay una amenaza de desaparición de grandes bosques de algas en el Ártico.